Es decir, en el año finales del año 2015, cuando se acabe de ejecutar el presupuesto de este año, la deuda de Extremadura estará cercana a los 4.000 millones de euros. Monago, en 4 años, ha generado la misma deuda que el resto de la autonomía en 28. Cuando llegó había 2.000 millones de euros, cuando se va a dejar 4.000 millones de euros. Es decir, en 4 años se ha generado la misma deuda que en los 28 años anteriores. Si es que Extremadura no solo ha incumplido el déficit, ha incumplido el déficit, pago a proveedores, la regla de gasto y la deuda. Han cumplido todo. Por eso estamos en la situación que tenemos y por eso tenemos que presentar un plan económico financiero. Y por eso ahora se ha sabido también que incumplimos también el periodo medio de pago a proveedores. Mi compromiso con el ministro de Hacienda en la reunión del pasado día 31 fue claro. Yo me comprometo a cumplir, pero necesito tiempo. Yo me comprometo a cumplir, pero necesito tiempo, porque cumplir ahora significa destrozarle la vida a mucha gente y no lo voy a hacer. Y el Gobierno lo tiene que entender. Tiene aquí a un Gobierno comprometido con los objetivos de estabilidad del Reino de España, pero necesito tiempo para poderlo cumplir.